Saludos, muy buenas. Para mí es un placer poder compartir con ustedes desde la República Dominicana. Como tal vez muchos no me conocen, mi nombre es Juan Vila y realmente quisiera compartir con ustedes un instituto como ese que ya en el año 1998 el hermano Ochoa, don Roberto Ochoa, nos llevó para compartir con un grupo de hermanos. Y ahora tengo otra vez este privilegio de compartir con ustedes este momento. Quisiera compartir este libro de Habacuc, pero como solamente son unos 20 minutos, quisiera que por lo menos vean la estructura, que vean el propósito de este libro y sobre todo que puedan reflexionar sobre él, que eso es lo más importante en definitiva, por el cual se ha escrito la palabra de Dios. Vamos a dividirlo, esta primera parte, eh, la primera queja de Habacuc, basada en los versículos 1 al 4, una introducción como parte de esto, y el problema del profeta del 2 al 4. Luego veremos la respuesta de Dios, que está dividido en dos puntos, la obra de Dios y el instrumento de la obra de Dios. Finalmente terminaremos esta exposición a vuelo de pájaro, mirando entonces cómo Habacuc cuestiona la respuesta de Dios en el capítulo 1, versículo del 12 al 17, pero pudiéramos decir hasta el 2.1, pudiéramos ubicarlo. Nuestra enseñanza principal es que cada creyente tenga conciencia de que la bondad y la justicia de Dios está presente aún en medio de los juicios o la maldad y el pecado del ser humano, provocando en el creyente confianza aún en circunstancias como esta, que son circunstancias que se pueden ver claramente que son extremas. ¿Cuál es entonces la queja de Habacuc? Comenzando el libro, en su versículo 1, dice profecía sobre Nínive. Perdón, me voló la página. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y dará voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Así que ya este versículo 1 nos dice, ¿verdad?, la profecía que vio el profeta Habacuc. Ya de antemano sabemos que Habacuc es el autor. Él vio la profecía, una visión que Dios le manda a escribir, cuyo nombre significa abrazar. Tal vez muchos ven aquí debido a su amor por Dios y su celo y su santidad. Lo que sí se puede saber, no se puede saber mucho sobre él, pero sí se puede saber su tiempo, su época, la época histórica en que le tocó vivir. Habacuc profetizó justamente antes de que Nabucodonosor invadiera a Judá por primera vez en el año 605, llevándose prisionero a personajes que ustedes conocen como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego. Y en el reinado quien estaba ahí era Joacim, quien gobernaba, un rey que de él veremos algo más adelante, aunque sea decir alguna porción que habla Jeremías sobre él. Y lógicamente, después de haber tenido un reformador como Josías, entró Joacim en el reinado de Judá. Hay preguntas que se desprenden de todo esto y nosotros vamos a ver. El cuadro que se ve aquí de Habacuc es el hombre que confía en Dios, pero no podía entender cómo Dios, en su parecer, o sea, parecer del ser humano, estaba indiferente a las necesidades de sus hijos. En su situación, o sea, analizando, en su análisis, se atreve a formular dos preguntas a Dios. La primera pregunta dice: ¿por qué Dios permite que la maldad de Judá llegue hasta el colmo y que el malo se atreva a asediar al justo? La segunda pregunta: ¿cómo es que un Dios tan santo, que no puede ver el mal, y envía para castigarnos a Babilonia un pueblo más malos que los judíos para castigarlo? La primera pregunta recibe la respuesta en los versículos del 5 al 11 y la segunda respuesta aparece
en el capítulo 2, versículos 2 al 20, que sería la segunda exposición que tendremos relacionado con la segunda pregunta como tal. Así que Habacuc, versículo 1, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Dice la Reina Valera 60 y la Reina Valera Gómez dice la carga que vio Habacuc o que vio Habacuc profeta. Interesante esto. Me llama la atención que la versión moderna, que no es tan moderna, de 1800 y tanto, pero parece que en su tiempo era un acabose, dice carga que tuvo en visión, y precisamente esa versión moderna pone la palabra carga, que sería la palabra profecía, pero en este caso hay un contexto de fortaleza, carga, por eso los traductores se toman esa oportunidad, o la palabra oráculo como tal, carga que tuvo en visión Habacuc, profeta como tal. Es por eso que tal vez sería mejor entender lo que se utilizaba en estos casos, como por ejemplo oráculo, y esa versión que aquí pone la palabra carga. ¿Cuál es el problema entonces del profeta? Dice, ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver? Fíjense ustedes ya lo que aparece aquí. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Esto es un hombre santo, un hombre bueno, un hombre con honestidad delante de Dios. Dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? La maldad está triunfando sobre el bien. La ley no sale porque nadie obedece nada. Lo que hay destrucción y violencia están delante de mí, hay rencilla, surgen discordia, y por eso dice el versículo 4, por eso no se cumple la ley, nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso, en este caso, dice el autor, no sale, está pervertida la justicia. Así que ya de antemano notamos que estos versículos que habla de, como decíamos, de un oráculo, que al mismo tiempo se ve la problemática como tal. La problemática del profeta sale a relucir como nosotros lo estamos mirando. Y se pregunta, ¿hasta cuándo? Hay una característica aquí que nosotros tenemos que ver. ¿En qué circunstancia estaba gobernando o estaba viendo a Habacuc, estaba profetizando a Habacuc? ¿Cómo era su situación? ¿Cómo era su entorno? Dice Jeremías, hablando del reinado de Joacim, mas tus ojos y tu corazón solo están para tu propia ganancia, para derramar sangre inocente, para practicar la opresión y la violencia. Por tanto, así dice el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no llorarán por él. Ay, hermano mío, o ay, hermana, no llorarán por él. Ay, Señor, o ay, su gloria. Con entierro de asno será enterrado, arrastrado, dice el texto fuertemente, arrastrado y tirado fuera de la puerta de Jerusalén. Por lo que se ve aquí en carne viva, un hombre de Dios como Habacuc estaba sufriendo, esperando la intervención de Dios, como dice el versículo 2, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? O el 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y hace que veas molestia? Esas preguntas nos dibujan que el profeta no podía hacer nada. Y Dios, al parecer, en ese momento no quería hacer lo que el profeta quisiera. Y por eso entonces le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Respóndeme, haz algo. En base a esto, comentando este pasaje, dice Henry en el comentario de Francisco Lacueva y Matthew Henry, dice, siempre ha sido difícil de entender el silencio de Dios en tales o similares circunstancias. ¿Hay respuestas? Sí, la hay, pero entre tanto la ley es debilitada. Dice el versículo 4, está sin fuerza, como paralizada, ya que los jueces injustos la reducen a la impotencia. Tanto la vida como la hacienda de los mejores están inseguras. La impunidad envalentona como siempre a los malos. Qué pena. Y eso sucede muchas veces. Y más que los buenos no hacen nada. ¿Qué aprendemos de todo esto? Viendo esto, en primer lugar, podemos decir que la inmoralidad, sea que un hombre sensible como el profeta quisiera hacer algo para intervenir, para corregir, pero él no podía. Aunque sabía que el único que podía intervenir de manera definitiva y correcta es Dios. Por eso lo cuestiona. Por eso le muestra un pronóstico de lo que ocurriría. La ley es paralizada o le está retratando una problemática que Dios mejor que él conoce. O sea que
ahí viene entonces esa aplicación. Cuando llegamos a ese momento, todo creyente se pregunta, ¿es malo cuestionar a Dios? ¿Se debe preguntar a Dios sobre acontecimientos en especial relacionados con el mal? La respuesta es el desarrollo del libro de Habacuc. Y de antemano podemos aprender que no es pecaminoso preguntar a Dios sobre lo que sea. El problema no está en eso. O sea, el problema no está en cuestionar a Dios. El problema es si estamos preparados para escuchar su respuesta y más cuando se trata del problema del mal. ¿Cuál fue la respuesta de Dios inmediatamente en ese espacio? De los versículos 5 hasta el versículo 11 aparece aquí dos realidades. Primero, la obra de Dios. Voy a hacer una obra, dice el Señor. Aquí viene Dios a responder con argumentos no siempre convincentes, como le digo, a los ojos de los hombres. Y eso, vemos esa división que vamos a hacer tanto en la obra. ¿Cuál es la obra? Lo dice claramente el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios, por este versículo, nos deja ver claramente que nunca ha sido indiferente a lo que estaba pasando en Judá, ni nunca ha sido indiferente a lo que está pasando en Argentina ahora mismo, a lo que está pasando en el mundo entero con esta pandemia, a lo que pasa en República Dominicana. Como dice el escritor y el pensador estadounidense que tuvo un trabajo excelente en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial en Suiza, Francis Schaeffer, escribió un libro que se titula Dios está presente y no está callado. De hecho, le invito a que lo busquen, que puedan leerlo. Pero aparece en segundo lugar el instrumento de la obra de Dios. Si uno hace un review, un repaso, pudiera verlo claramente para que el profeta entendiera que iba a ser difícil de digerir. Dios mismo explica las razones con adjetivos que no necesitan ninguna explicación. Dios le dice, mira, Habacuc, yo voy a hacer una obra tremenda, yo voy a corregir eso, pero voy a levantar un pueblo cruel. Ahí dice los caldeos, lógicamente, caldeo babilónico, en este caso pudiéramos verlo por el contexto y todo eso, como dice el versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Llama la atención, ¿eh? Y habla de su fortaleza, de lo terrible que es ese pueblo. Terrible que hace que la ley para sí mismo, o sea, en el versículo 7, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Hambriento para devorar como lobo nocturno. O sea, la idea es que son extremadamente violentos y están como cuando cuando un lobo tiene hambre, medianoche y no ha comido nada. Pasarán como un huracán. O sea, que es a tierra arrasada, no dejan nada. Como dice los versículos siguientes. Pasarán, versículo 9, todo ello vendrá a la presa, el terror va delante de ellos, recargará cautivo arena, escarnecerá a los reyes. O sea, hay diferentes características que aparecen aquí que se relacionan con esto. Dice más cosas. Si uno solamente aparecen una especie de resumen que hemos hecho. Levantarán terraplén, como son instrumentos de guerra en las ciudades que son amuralladas, hacían una calle rellena hasta entrar a la ciudad por encima. Y esto origina lo que se llama la segunda pregunta. Y ahí está la segunda queja de Habacuc, por así decirlo, aunque le hemos llamado pregunta, pero en el fondo hay una queja. ¿Por qué usa Dios un pueblo más malo para castigar a Judá? Esa es la pregunta que Habacuc entonces se dice y se extraña por lo que va a ocurrir. La pregunta de su segunda queja fue dicha en el contexto del versículo 2, que vista por una Biblia en paráfrasis mejor comprendida. Dice Habacuc 1:12, tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, lo has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, lo has puesto para ejecutar el castigo. Es verdad. Yo entiendo, Señor, que tú eres el que tiene el control. Tú eres más santo, tú nunca te equivocas, pero dime, ¿qué pasa? ¿Por qué tú usas lo que estás usando? La idea entonces viene más poderosamente
Él como que hace como una especie de introito, de introducción, diciéndole, sí, Señor, yo sé quién eres tú. Yo no tengo duda de quién eres tú. Yo sé que tú eres eterno. Yo sé que tú eres inmortal. Tú eres santo. Yo sé que tú haces todo. Sin embargo, la idea no sale, perdón. Ahí viene entonces los versículos siguientes. La idea es la siguiente, a partir de este versículo. Él quiere darle una especie como de consejo a Dios, hasta le dice que es muy limpio de ojos para ver el mal. Y todavía más fuerte en la acusación a Dios diciendo, o por lo menos en el argumento, yo no voy a decir que es una acusación, diciendo que callaba cuando destruye el impío al más justo que él. Otra versión lo muestra más claramente, como ustedes la tienen ahí, la Reina Valera actualizada. Tus ojos son demasiado puros como para mirar el mal. Sería incapaz de observar la maldad. Entonces, ¿por qué no te molesta al ver esos traidores? ¿Por qué calla cuando el perverso destruye al justo? Y entonces, de ahí viene el, todo el argumento. Estos versículos siguen con el mismo argumento de hacerle pregunta a Dios. Y aquí vienen, y ahí vimos la respuesta. Luego de mencionar los sanguinarios de este pueblo, que lo pone de manera como si fueran pescado, aparecen ahí los del versículo 12 hasta el versículo 17, no hay todos los detalles, no lo puedo compartir, porque solamente son unos 20 minutos, y sin embargo, en el argumento, él dice que lo iban a pescar como si fueran pescado, y bueno, Abacú como que se siente y se detiene hasta llegar, si uno lo pudiera solamente con una muestrecita, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, dice el versículo 2, oh Jehová, más juicio lo pusiste. O sea, él estaba consciente, tú tienes control, Señor. Y entonces ahí viene el argumento del 13, y luego viene el 14, hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles, que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recará. O sea, está hablando de los sanguinarios que van a hacer con ellos. Vaciará por eso su rey, no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. O sea, yo conocía muy bien lo difícil que era ese pueblo. Entonces ellos dicen, y Abacú dice, Señor, está bien que el pueblo de Israel es malo. Judá, que es la representación en la división de Israel en este caso, está ahí, es tu pueblo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Sin embargo, ahí aparece el argumento de este último versículo que quisiéramos pensar con ustedes. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. O sea, yo me voy a sentar aquí para ver lo que tú me vas a decir. Yo quiero que tú me lo respondas, yo quiero que tú me digas, dame una respuesta otra vez. ¿Y qué de responder cuando sea reprendido? Oye bien, pues él estaba consciente que el Señor, ¿qué le podía decir? Así que el profeta no pudo entender que luego de su primera queja Dios le responda que un pueblo más malo, más sanguinario, más impío que Israel lo iba a juzgar. Abacú entonces se queda como un atalaya, voy a ponerme aquí como un centinela, esperando recibir la respuesta de Dios en cualquier momento. Y ahí vemos entonces ese punto de reflexión final que quisiéramos dejar en este momento. ¿De dónde procede nuestra escala de valores? Nuestra justicia, de nuestros caprichos o de Dios. Hay que pensar en eso, porque si no pensamos en eso vamos a estar confundidos. Mucha gente dice, ¿por qué se permite esto? No entiende que Dios es tan sabio y más poderoso que nosotros, y que Él sabe que su pueblo no va a ser destruido, que va a permanecer y que su bondad prevalecerá. Nos sorprende a nosotros tanto el obrar de Dios como a los judíos en tiempo de Abacú. Yo me pregunto que si nos sorprendemos por eso. ¿Y somos nosotros sensibles a nuestro entorno? Objetivos, tenemos objetivos realistas. ¿Cómo reaccionamos frente a la violencia, a la corrupción, al abuso de la autoridad, el desprecio a la ley de Dios? ¿Preocupados o indiferentes? Esperemos que vamos a esperar que Dios responderá a Abacú a partir del capítulo 2, verso 2 en adelante, para poder formarnos de mejor manera cómo debemos entender la mente y el accionar de Dios. Que mucha gente hoy en día no entiende muchas cosas y piensan que Dios no sabe lo que está haciendo. Lamentablemente Dios está presente para ellos. Para ellos es lamentable, para nosotros es de alegría. Es saber que Dios es tan sabio y tan bueno que Él está viendo el mal. No como Abacú le preguntó. Que si es malo preguntar a Dios. No, no es malo. Vuelvo y les reitero.
Lo que no sabemos si estamos preparados para entender la respuesta que Dios nos da de allá para acá. Que Dios nos bendiga en esta reflexión sobre el libro.